Muchas gracias por asistir a esta conferencia en donde les quiero hablar acerca de esta pregunta de por qué somos honestos. Entonces, quisiera empezar invitándolos a pensar en alguna situación que de pronto más o menos cotidiana que todos hayamos podido experimentar, en la que hayamos estado a cargo de algún niño, sea porque somos profesores, o en mi caso tío, ¿no? El padrastro, tener hermanitos, etc. Entonces, cuidar a sus propios hijos. Cuidar a un niño, entonces, tiene unas consecuencias pues, muy interesantes, ¿no? Son muy divertidos, hacen chistes, son tiernos, etcétera, chévere. Pero usualmente y en ocasiones también pues, pueden resultar un poco traviesos, como me pasa a mí, y que está ilustrado en esta foto. Estoy cuidando a mis sobrinitos, me despido un par de minutos y ha cogido mi espuma de afeitar, la ha regado por toda la casa, se ha llenado el cabello de espuma, ¿no? Muy intencionalmente, ¿no? Entonces, pues la reacción natural que yo tuve y que cualquier persona tendría es que eso no se hace. Pero la respuesta de ellos es, ¿y por qué tiro? Porque eso no se hace. Y me quedé sin palabras, ¿no? Y digamos, es fácil como que quedar en un estado de estupefacción de, y en serio, ¿por qué eso no se hace? La respuesta usual es que pues, apela uno a un cierto tipo de norma, ¿no? Como hay que respetar las cosas de los demás, no hay que ensuciarse porque eso causa que tengas que cambiarte la ropa y, bueno, lavar la ropa innecesariamente, etc. Pero cuando ellos siguen preguntándose ¿y por qué, y por qué, y por qué? Entonces, digamos que eso me causó como una inquietud, digamos, ya en un nivel un poco más profundo de pensar y reflexionar acerca de, en efecto, ¿por qué? ¿Por qué debemos obedecer las normas? Entonces, una vez está establecida una norma, como una norma, y implica unas recomendaciones sobre nuestra conducta, la pregunta que surge es, ¿por qué debemos obedecer las normas y plegarnos a ellas? ¿No? Entonces, una pregunta, es una respuesta usual que se ha dado a esa pregunta de por qué debemos obedecer las normas, se ha construido en términos de vigilancia y sanciones. Entonces, debemos obedecer las normas porque cada norma tiene asociada, por un lado, unas sanciones a las transgresiones, también unas recompensas cuando nos adherimos a la norma, y también hay unos mecanismos de monitoreo de la conducta que permiten saber cuándo hay esas transgresiones o no para llevar a la sanción, ¿no? Entonces, eso podemos llamarlo el paradigma de la vigilancia, y es explicar que la adherencia a las normas depende de que hay unas sanciones que los agentes reconocen cuáles son, que son costosas para él en alguna medida, y que hay unos mecanismos externos, a veces institucionalizados, usualmente ligados al caso de las normas legales, otros sociales, usualmente ligados al caso de las normas sociales, evidentemente, y que esos monitoreos llevan a que llevamos a sanciones, ¿no? Entonces, en el caso de las normas legales, usualmente pensamos en multas, en casos más extremos la prisión, y en el caso de las normas sociales pensamos en sanciones como el sentirse avergonzado, el ostracismo social, ser rechazado de ciertos grupos, etc. Entonces la pregunta que surge es, ok, podemos reconocer que en efecto la vigilancia y las sanciones son unos determinadores muy importantes de nuestra conducta y que explican por qué obedecemos ciertas normas, pero la pregunta es si esos pueden ser, constituir una explicación general del fenómeno de la adherencia a las normas. Entonces, quiero proponer el siguiente ejercicio para que todos muy rápidamente lo hagamos para ilustrar un punto. No sé si todos tengan una moneda o pueden usar la de algún vecino. Se la puedo prestar. Y la van a devolver. Estamos hablando de honestidad. Todas las monedas tienen una cara y un sello. Yo nunca he sabido muy bien cuál es la cara y el sello. Supongo puedo escoger cualquiera. ¿Listo? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes en su mente van a escoger uno de los dos lados de la moneda, o la cara o el sello, ¿no? Y no se lo van a decir a nadie, evidentemente. Sobre todo porque estamos en una conferencia y no hay que hablar, sino atender. Y después van a lanzar la moneda.
si al lanzar la moneda sale el mismo que ustedes habían escogido en su mente, que habían decidido, van a por favor levantar su mano y unos compañeros muy amablemente les van a entregar una chocolatina Jet. ¿Listo? Entonces, por favor, hagamos el ejercicio. Escogen uno, lanzan la moneda y levantan su mano. Y por favor, ¿no? Llama su chocolatina. Gracias. ¿Listo? Entonces, hemos entregado una chocolate. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos puede llegar a indicar este ejercicio? Y es como ni las personas que estaban entregando las chocolatinas, ni yo, ni ninguno de sus compañeros tenía ninguna manera de saber cuál era el lado de la moneda que ustedes habían escogido, ¿cierto? Era parte de la instrucción. Si el paradigma de la vigilancia externa fuera la única manera de explicar que la conducta ligada a normas está ligada a una vigilancia y unas sanciones, entonces la predicción debería ser es que en este tipo de ejercicios el 100% levantará la mano, independientemente de que todos hayan tenido muy buena suerte con la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber la posibilidad de la vigilancia externa y al no haber ningún tipo de sanción posible ligada a la respuesta que uno iba a dar, sumado a que hay una utilidad en el reporte, digamos en este caso que posiblemente podríamos considerar deshonesto, que es decir, el que no salió, entonces el 100% de las personas. Pero no sucede así, ¿no? Hay unas personas que aún bajo estas condiciones no hacen el reporte que los favorece más, el reporte que los lleva a la chocolate. Entonces, esto parece indicar que, aun cuando no hay vigilancia externa, es posible que haya conducta adherida a las normas. Entonces, necesitamos una explicación mucho más amplia de este fenómeno. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? ¿Y cómo hemos estudiado eso? En el laboratorio. Entonces, esta es una manera más o menos usual en que estudiamos y en que podemos ampliar el tipo de ejercicios que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, en este tipo de experimentos tenemos unas matrices con números decimales y la tarea es encontrar los dos números que suman 10. No sé si pueden hacerlo. Digamos que requiere algo de esfuerzo, de atención, unos cálculos mentales. En este caso son estas dos, ¿no importa? Y responderlas correctamente lleva un premio. No chocolatina, sino dinero, en efecto. Entonces, hay una condición de control en la que el experimentador revisa las matrices de las personas. Entonces le dice, les damos 10, por favor resuélvanlas. Cuando se acaba el tiempo, el experimentador revisa y dice, esto está bien, esto está mal, lograste hacer tantas y te paga. Bueno, en esa condición había un máximo de 10 matrices y las personas lograron resolver en promedio 3.4 matrices. En la otra condición, el experimentador no revisaba las matrices de los participantes. Los participantes se tomaban su tiempo, las resolvían, destruían las hojas o se las llevaban y simplemente reportaban cuántas habían alcanzado a hacer. Entonces, ¿ustedes creen que en ese caso la gente reporta en promedio más matrices o no? ¿Haber resolvido más matrices o no? Es decir, en la condición en la que se podría hacer trampa sin ninguna consecuencia. ¿Sí? Levanten la mano los que creen que va a haber más. Listo. Entonces, eso da como una visión de cómo también vemos al otro, ¿no? De cómo el otro pondría condiciones. Y en efecto, la gente sí reportó más matrices, bueno, casi el doble, ¿no? Eso era de esperarse, como todos lo manifestaron al levantar su mano, pero este no es el punto, digamos, como clave, como que en efecto en ausencia de vigilancia externa se disminuye la adherencia a las normas, podemos pensar, pero resulta más interesante que no todo el mundo reportó 10,
que era una posibilidad y estaba atada a la máxima recompensa posible. En caso similar a lo que acabamos de hacer en el ejercicio, no todo el mundo levantó su mano para ganarse su chocolate. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Esta diferencia. ¿Por qué aún cuando no hay vigilancia externa las personas se pliegan a las normas? Entonces, la respuesta que se ha dado a eso está construida en términos de la vigilancia interna, la voz de la conciencia, ¿no? Como Pepe Grillo en el 28, y es, aun cuando nadie te está vigilando y no hay sanciones externas para eso, tú mismo te estás vigilando. Y hay unas sanciones asociadas a eso. ¿Qué tipo de sanción? Básicamente tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y es que la desobediencia de las normas tiene unos impactos sobre nuestra propia autoimagen y estos costos están asociados a cosas como el estrés en función de disonancia cognitiva, por ejemplo. Entonces, eso es lo que explicaría que evitemos ir hacia una transgresión de las normas, aun cuando eso no tiene consecuencias externas sociales. ¿Qué problemas tiene eso? Pues, un principal problema que puede tener eso es el desentendimiento moral. ¿Qué es el desentendimiento moral? Básicamente que cuando cometemos transgresiones a esas normas morales, es muy fácil encontrar excusas, maneras de entender que no fue tan grave y maneras en últimas de flexibilizar el acto y describirlo de unas maneras tales en lo que quede que realmente no cometimos una transgresión moral, o la transgresión moral que cometimos tiene un impacto de una magnitud tan pequeña que no hay que considerar. Entonces, ese es un problema. El otro problema es que no son muy claros cuáles son los mecanismos por medio de los cuales esa vigilancia interna tendría un impacto sobre la conducta. Entonces, a veces se habla de culpa y es como una explicación tradicional que ha habido. Las transgresiones hacen que sintamos culpa, sentir culpa es algo que no es divertido, que no es chévere, entonces evitamos la causa del sentimiento de culpa, que fue la transgresión, y ese es el mecanismo que lleva a la conducta. Esto también tiene algunos problemas, sobre todo vinculados con los estados emocionales, como la culpa. Entonces tienen un efecto transitorio, ¿no? Y están sujetos al problema de la habituación. Y es que cuando repetidamente sentimos una emoción ante un cierto estímulo, lo usual es que se vaya disminuyendo la intensidad de la emoción. Entonces, la consecuencia de esto sería que cuando una acción nos genera un sentimiento de culpa y la hacemos repetidamente, lo que va a pasar es que cada vez sintamos menos culpa y por ende se aumente la probabilidad de que volvamos a llevar esas acciones que cuentan como transgresiones, ¿no? Y también que el punto de la autoimagen tampoco es muy claro de cómo esto pueda controlar nuestra conducta, sobre todo porque es muy difícil pensar que tengamos, si bien tenemos una autoimagen, que tengamos una sola autoimagen. Y al parecer la imagen que tenemos de nosotros mismos es flexible y va variando dentro de los diferentes contextos sociales en los que vivimos. Entonces no hay claridad en esos mecanismos. Entonces eso nos lleva a pensar en que tal vez necesitamos otro tipo de explicación del por qué somos honestos en esas condiciones. Y ni la vigilancia externa ni la vigilancia interna parecen darnos todas las respuestas. Entonces, quiero pensar acerca de, en últimas, cuáles son las condiciones de las acciones honestas. Y si de pronto pensando en la definición de honestidad y de las condiciones que tiene un contexto de acción en el que tiene sentido hablar de honestidad y deshonestidad, nos pueden indicar cómo explicar mejor y entender las acciones honestas. Entonces, creo que para que podamos hablar de honestidad hay al menos 3 condiciones. Hay una condición de un privilegio informacional y en términos del conocimiento. Cuando hablamos de honestidad, hablamos de un caso en el que alguien tiene un conocimiento o una información que es privilegiada, que otro agente no tiene. Además, hay una condición de relevancia, y es que para ese otro agente, esa información es relevante, es importante por alguna razón. Y además, hay una decisión, y es el agente que tiene el privilegio epistémico informacional sobre el otro, decide qué tanto de esa información reportar
y cómo hacerlo. Porque la información no solo se mide en cantidades, sino también en tipos de descripción. Hay diferentes maneras de describir las opciones. Y él tiene que tomar esa decisión. Entonces, esto nos lleva a que, por definición misma, y eso es tal vez algo que no se tiene mucho en cuenta en las explicaciones sobre la honestidad, hablar de honestidad implica un tipo de interacción social. Requiere un otro, ponerse en la posición del otro, y un privilegio ante ese otro. Y eso nos lleva a que esa propuesta, la confianza es algo crucial cuando hablamos de la honestidad. Entonces, para que se cree un contexto de acción en donde tiene sentido hablar de honestidad y deshonestidad, eso lo funda un acto de confianza. Alguien ha confiado en el otro y espera ver cómo es el reporte de esa información va a funcionar. Entonces, ¿eso qué implicaciones puede tener? Y es el hecho de que cuando hablamos de contextos de confianza, hablamos de cosas en las que precisamente no hay vigilancia posible, operativa, donde eso no puede explicar el todo de nuestra conducta, pero sí hay una relación normativa, que no está marcada por la posibilidad de un control y unas sanciones, sino por la necesidad de que se nos ha dado la confianza como una especie de regalo en la interacción, y entonces posiblemente la honestidad tenga que ver con devolver la confianza de una manera asimétrica. Seguimos estando en el privilegio, siempre, pero el sentir que han confiado en nosotros es lo que puede estar controlando normativamente los comportamientos honestos. Si esto fuera cierto y lográramos probarlo experimentalmente y tener evidencia para eso, que es algo que quiero hacer en el mediano plazo, en un futuro próximo, ¿qué consecuencia práctica podría tener eso? Y es el hecho de que si por alguna razón práctica quisiéramos elevar la honestidad, y tenemos muy buenas razones de por qué queremos elevar la honestidad en las personas y en los grupos sociales, eso se correlaciona con mejores interacciones, en términos políticos, tiene unas implicaciones importantes para, por ejemplo, el cuidado de los recursos públicos. En contextos académicos es importante, dado que hemos visto que hay problemas, y siempre se reportan muchos problemas en la honestidad académica. Entonces, si quisiéramos elevar la honestidad, entonces no necesitaríamos o no tendría tanto impacto ni elevar la vigilancia externa, ni tampoco intentar elevar la vigilancia interna de las personas a través de mecanismos morales y de culpa, sino lo que tendríamos que intentar entender es elevar la confianza entre las personas que están envueltas en esa interacción y hacer muy saliente que es posible que usted engañe únicamente porque alguien confió en usted, y hacer eso saliente, y eso tendrá un impacto sobre la honestidad. Entonces, y muchas gracias por su tiempo.